Querido televidente de Solución TV, recibí un cordial saludo fraternal de vuestro servidor y que la paz del Señor pueda con nosotros de nos resumen número 3 de cuartal número 3 y el versículo de memoria está sacado por de Filipenses en capítulo 2, versículo 2 y esta visa completar mi gozo, dordita de mismo acuerdo, teniendo el mismo amor, unido en Espíritu Santo y teniendo un solo propósito. Gozo estaba el tema dominante de Pablo en su carta. Entonces, el secreto de Pablo, su gozo, estaba arriba su relación con Cristo Jesús. Pablo ha exhortado unidad y humildad completa de pensamiento, imitando el ejemplo de humildad de Cristo y su exaltación. Nos por eso Juan capítulo 3, versículo 29, capítulo 15, versículo 11 y también Juan capítulo 17, versículo 13. Para medio de eterna unión con el infinito perfecto Cristo, cristiana por regocijar siempre. Así en Colosenses capítulo 2, versículo 6, te cuyes 4 te nos y Hebreo capítulo 10, versículo 8, te cuyes 4. Cristiana mesterta gozoso de la fe, bajo de toda circunstancia, mas que nanta sufre por motivo de justicia, no mester quiere, nan me sabe, sino sea de acuerdo con otro, según Cristo, y teniendo compasión con otro, estimando manera humana, siendo misericordioso y humilde de espíritu. Así en Romanos capítulo 2, 12, despensa, versículo 16, también nos promete Pedro, capítulo 3, versículo 8, y también Juan, capítulo 13, versículo 35. Ahora nos acepta Cristo, nos también miembro de su cuerpo, y para una mayor bondad y prosperidad, el cuerpo mester funciona en armonía y como una sola unidad. Así en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 27 también nos. Entonces Pablo mira la importancia de unidad aquí, pues hombre estaba a enfatizar que todo cristiano forma parte de la familia de Dios y que todo romano mester uno de Cristo Jesús, tal manera Jesús mes a desear para sus discípulos experienciar la unidad con él y con su tata, para no portar un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. Así en Juan capítulo 17, versículo 20 y 26 también nos. Y también, haciendo así, no llegan a conocer la unidad entre nosotros también, donde viva unido con Dios. Pablo está papeando de una unidad de fe, una unidad de práctica, una unidad de meta, que también mucho más profundo que el vínculo sanguíneo. La unidad de Cristo y el Tata requiere un compañerismo entre servidores, para todo cristiano está de acuerdo con otro y humilde de espíritu y está perfectamente unido de misma mente y mismo parecer y no dividir. Para Pablo, la unidad apostólica es un entre el creyente que de vital importancia para Cristo no queda dividir y también para no frustrar la energía dedicada la proclamación del evangelio de el mundo. La división entre Pablo, su misión pagano y la iglesia mama en Jerusalén, lo astroba Pablo dijiba en nombre de Dios na e pagano nang. Ya que Dios mes amanda Pablo para predicar el evangelio de Cristo resucitar. Kende ta el poder, el sabiduría, el justicia, el santificación, anto el redención de Dios, de modo que el cruz de Cristo no te pierda su poder. Nos por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 31. Pablo estaba a exhortar para unidad, de amonestar a todo cristiano para cuidadosamente en el camino de salvación. Para el cristiano porta luz meio del mundo
tan malvado que nós está vivendo, para sombra escritura também está assim, nós, cultura cristã, mester cooperar com a vontade e o poder de Deus e a tu esforço para dentro do caminho das mal, de acordo com Lucas capítulo 13, versículo 24. Também cultura cristã mester desassi de homem bieu de nan, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 9. De como para poner tus trovação banda para correr a carreira de perseverança. Assim na Santiago capítulo 1, versículo 2 e 4 da Bisonós. É cristão mester someter su mes na Deus e resistir diabo. Santiago capítulo 4, versículo 7 e 8 e 10. E por último, Pablo também diz que é cristão mester perseverar, tem a fim também. Maneira, Mateus capítulo 24, versículo 13, de acordo com Cristo, sua mesma palavra. Para sombra salvação não está alcançável por meio de obra, sino é venidor de mediação de Cristo e adquirir mediante cooperação personal com Cristo. Cada de nós mester ocupar de nós mesmos necessidade espiritual e viva diariamente uma vida de harmonia e de acordo com o princípio do céu por meio da graça de Deus. Nós vamos olhar essa pergunta de como passou salvação está algo individual. Nós procedemos Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Então, sendo cristiano, nós me ser vigilante contra a tentação e humilhar-nos mente e tem que dar para nós não cair. Esse é o consejo que nós ponhamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. 1 Pedro também, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos para Romano, capítulo 11, versículo 20 e 21. E por último, nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Como que Deus mesmo fazer uma aliança com Abraão, e a ordena Abraão e todo seu descendente masculino para guardar sua aliança durante a eterna geração. Então Deus avisa tanto o descendente que nasce de casa, como estrangeiro que guarda cumplaca, nanto dos mester laga circuncidar a carne de nam prepúcio, como señal eterno de carne entre Deus e nan. Nós por isso versículo aqui, de Gênesis, capítulo 17, versículo 9 até 14. Antes aqui estava o motivo também que o humano falso e judaizante não aquele, que hasta é pagano não, lo mister queda circuncidar para completar a fé em Cristo, de modo que não por queda salvar. Pero circuncisão de prepúcio estava um símbolo de circuncisão de coração, caminho a renunciar a vida biel pecaminoso, para Deus por purificar o coração e ser recto, de modo que o crente por receber espírito de amor, espírito de temor, espírito de obediência e espírito de submissão na Deus e na sua lei. Deus te busca nos entrega sincero, nos obedência e nos dependência fiel ribige, de modo que nós por formar parte de sua família, heredando toda sua promessa na dor de aplicar o amor e a justiça de Deus de nossa relação com outro não. Nós por isso, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16 até 21, e também Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6 até 10. Nós por isso, Jeremias, capítulo 4, versículo 4, e também nós vamos de Romano, capítulo 2, versículo 25 até 29. Circuncisão não está em meio de salvação, sino solamente fé e obediência em Cristo. E também mesmo Pablo a oponer a insistência de judaizante o pagano não mester someter na circuncisão. Nós por isso Galátios capítulo 2, versículo 3 até 5 e também capítulo 5 de Galátios, versículo 2 e 6. A essência
o mensaje de Pablo está que Dios te ofrece su salvación na tanto é judío como na é gentil, sin importar raza, sexo, nacionalidad, riqueza, nivel social, educación o cualquier otra cosa. Por don y justificación también por medio de confianza en Dios. Entonces, nos por eso ahora, Romano capítulo 4, versículo 8, teco 3, Romano capítulo 6, versículo 8, teco 3, entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 10, teco 4. Después que Pablo a discutir su mensaje que ha recibido de Dios, que nos por eso de Hechos capítulo 9, versículo 5 y 16, él discutió esa que el líder de la iglesia en Jerusalén, nos por eso de Hechos capítulo 5. Entonces, que el líder de la iglesia en Jerusalén formalmente ahora a reconocer y a aprobar el mensaje de Pablo, su predicación. También el apóstol a llegar a un acuerdo con el rito de circuncisión no tan necesario para que aplicar na el gentil a convertir. El judaizante, es decir, que Pablo está llamando humano falso, a demandar a Pablo para sombra Tito, quien estaba un cristiano griego, mester queda circuncidar, según nan. Pero Pablo no accede ni para estar de moralidad brillante, ni para estar de posición respetable, que está así, otro nan guarda norma nan que gente estipular como condición para la salvación. Pasó Dios quien no está así distinción de persona mediante el sangre de Cristo Jesús derramada Calvario, e nan Dios abashabo e muralla de separación, anto donande e pagano, también esta están con no tan judío de nacimiento, arrepentimiento que te iba na vida. Anto él avisa también, lo que es así limpio, no por ser considerado profano. Ese él avisa Pedro de su visión que nos por eso de Hechos capítulo 10, versículos 28 y 29, pero versículos 34, 36 también, 44 y 45 de mes Hechos capítulo 10, y nos vamos de Hechos capítulo 11, versículos 9 y 18. Así de ellos hace que tu creyente está igual y libre de Cristo, fuera de cualquier esclavitud, opresión, deseo pecaminoso, norma estipulada para gente, incluso libre de rito de circuncisión y de naturaleza, nota Dios. Esta me está papeando de diablo y de condenación de ley también, que está pica y muerto. Nos por eso tú que en Galatios capítulo 2, versículo 1-6, Galatios capítulo 4, versículo 1-9, nos vamos a Hebreo capítulo 2, versículo 14-18, Romano también capítulo 6, versículo 6 y 7, y también nos vamos a de Juan capítulo 8, versículo 31-36. Pablo avisa-nos que lei é nosso tutor, para guiar-nos na Cristo Jesus, para nos guardar, justificar, para meio de nos fé, pois lei está mostrando-nos a necessidade de salvação, pero a graça de Deus está proíbe nos a salvação, e nos por isso, Galátios capítulo 3, versículo 23 e 25, claro, que nós, mestre respeitar nos líder espiritual, pero nos lealtad fiel y final está na Cristo. Pasó Dios ta mira a actitud de nos corazón. Nos parece en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Ahora el líder de la iglesia esta na Jerusalén, que estaba consistir de Jacobo, Cefas y Juan, a realizar que Dios me estaba usando Pablo para alcanzar el gentil. De la misma manera también que Dios estaba usando Pedro para alcanzar el judío. Y ahora el líder aduna tanto Pablo como Barnabás mandreche de comunión. Ante mandreche de comunión que estaba un señal
de compañerismo para continuar trabajando de pagano. Nos parece en Galatas capítulo 2, versículo 7 y 10. Pues nos mira que tanto Pedro como Pablo estaban predicando el mismo evangelio. Solamente la forma de presentar el evangelio estaba a depender riba están como a queda alcanzar para motivo de existencia de diferentes fuerzas en diferente contexto social y cultural. O judío estaba a mira e pagano como impuro. O judío não estava a evitar compañerismo y contacto social con nan. Pero Dios, mediante una visión, a ordenar Pedro para asociar con Cornelio, quebrando así la muralla de separación entre judío y pagano. Nos parece Hechos capítulo 10, versículos 28 y 29. Pedro me estará defender su ministerio na gentil, que nos parece de Hechos capítulo 11, versículo 1 y 18. Y Pablo me estará argumentar su exigencia de con el pagano no me queda someter na práctica legalista de judaizante delante del concilio en Jerusalén. Nos parece, tú receinan de Hechos capítulo 15. Entonces, haciendo así, la iglesia podrá comprender que Dios mes aduna el pagano el arrepentimiento que guía a Dios. Pero el cambio de posición de Pedro ha provocado una confrontación con Pablo, que nos parece en Galatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Pablo estaba a argumentar si la iglesia está dividida, nunca él por cumplir con su misión. Entonces, si el dirigente apostólico no tiene misma rectitud y integridad, indudablemente, ese lo conduce a la división de la iglesia. Entonces, Pedro, con su silencio, ha admitido su hipocresía, de manera Pablo llamé esta su falta de integridad, su falta de rectitud y su falta de sinceridad. Pedro no por avisar nada en defensa de su conducta, de miedo de ofender su paisano. Pedro no ha mantenido su mes firme en la posición que empieza a adoptar, encontrando con Cornelio esta de participar con el creyente pagano de un completo compañerismo, que está basado en igualdad y respeto mutuo. Pues nos mira que el lazo de cultura y tradición ainda estaba fuerte en la vida de Pedro, a pesar que ella ha alcanzado cierto medida de estatura espiritual. Pasó Pedro ni siquiera trata de justificar ni excusar su mes. Pasombra, él no está mira, que no está mira, con la actitud de Pedro, que hasta el dirigente poderoso cristiano está en peligro de ceder convicción, ahora no queda someter na presión fuerte. Así en Mateo capítulo 24, versículo 24, nos también. Barnabás, también Pablo me estará reprender, por motivo que también ha quedado desviado de hipocresía de judaizante. El judaizante que ha acusado a Pablo de suavizar el evangelio, de modo que el gentil acepta fácilmente su mensaje. Mientras Pedro cambia su comportación de compañerismo y paz que pagano, algo que Dios me ha ordenado mediante la visión, lanta, mata y come. Dios ha mostrado a Pedro para asociar con el pagano Cornelio y no llama ningún gente profano ni impuro, ni considera tampoco profano lo que Dios hace limpio. Nos parece Hechos en el capítulo 10 y 11. Pues el cambio de Pedro, su posición y la agregación de condición na verdad de Dios de parte de judaizante había preocupación mayor de Pablo. Teco Pablo me estará confrontar a Pedro en cuanto a su integridad y a acusar a judaizante de anular la verdad de Dios. La unidad en Cristo
que Pablo estaba boga, está una exigencia para un poderoso testimonio de realidad de amor y de gracia de salvación de Dios mediante Cristo Jesús, patur kutaquere. É unidade de fé prática e meta, qual é necessário para proclamar o evangelho de Deus, essa que te requerir companheirismo, de estar de acordo com o outro, humilde de espírito e unido de mesmo mente e pensamento. Para Cristo não queda dividir. E também, fazendo assim, esta frustra a obra de riba em nome de Deus na e pagano não. O acto de Pedro e de judaizante não estava em contra de ordem que Deus aduna Pablo. Pablo estava a exortar todo cristiano para unidade e para cana cuidadosamente de caminho de salvação para não portar luz meio de mundo malvado e para pôr toda trovação em banda e correr a carreira de perseverança para não comprometer o mensagem do evangelho de Deus e tampouco para não pôr estorbo que está impedir a curva de Cristo funcionar em harmonia e como uma unidade. Nós podemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, até 27. Então, depois que Pedro a testificar que tanto o judeu como o pagano está salvado por meio de graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos em Hechos, capítulo 15, versículo 7 até 11, e mesmo Pedro aqui, com sua ação pecaminosa, se o pagano volve vira um crente de segundo rango. Nós por isso, com Pablo, a repreender Pedro publicamente por falta de sua integridade, em Galátios, capítulo 2, versículo 21. Nós sabemos que a culpa de Cristo está formada para todo cristiano, que a aceitar Cristo para formar parte da família de Deus. Nós todos que está crente, está igual e livre de Cristo. Passou nós fé em Cristo, está surpassar toda diferença e está assim nós que está crente em Cristo. Por meio de seu sangue, Cristo aqui está toda restrição e assim cada cristiano por vir herdeiro de Deus. Com outra palavra, em Cristo nenhum cristiano não está mais privilegiado ou superior na outro. Pois se nós está permitir nos diferenciar, separar-nos fora de outro crente, nós está contradiciendo a enseñanza de Cristo. Assim, Pablo também nos em Galátios capítulo 3, versículo 28. Pues de acordo com Pablo, igreja cristiana não porta barreira de nacionalidade, raça, educação, nível social, riqueza, sexo nem poder. Passou Cristo a tumbar toda barreira e aceitar toda gente que vem cerca de Colossenses, capítulo 3, versículo 9 até 11. Também nós por essa Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Todo assunto na aqui assim que Pablo a reaccionar fortemente contra de Pedro e Barnabás. Então, me terminar com um comentário que merece de comentário bíblico de Igreja Adventista de tomo 6, página 1108. Esta visa que hasta o melhor homem não, se não ser lagapa não conta, lo comete fallo não grave. Mais responsabilidade ser poner riba e agente humano, mais alto sua posição para dictar e controlar, mais maldade ele lo hace também. Dor de pervertir mente e coração. Se não sigue o caminho do Senhor cuidadosamente. Pois se você não que falha com integridade, queda cerca do princípio de Deus. Que bom Deus por bendicionar-nos, de outro semana Deus quer.